Muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias a Iberoamérica Líder por esta invitación, a Roger Porras, a Manuel, a todo el equipo que ha hecho posible la organización de este primer Parlamento. De verdad, muchas gracias y muchas felicidades desde ahora. Pues es un honor compartir esta mesa con Guillermo, con Francisco, poder escuchar lo que han mencionado y todo el debate que tuvimos esta mañana. Y eso me hace pensar que son muchos los retos que tenemos frente a nosotros, pero también son muchas las oportunidades y la esperanza y el optimismo y el entusiasmo que tenemos siendo jóvenes todavía mayor. Pero yo quisiera hacer una reflexión con ustedes un poco en otra dimensión, porque finalmente todo lo que vemos en nuestra América Latina, en España, en esta Iberoamérica, que nos gusta o que no nos gusta, finalmente creo que es un reflejo muy claro de lo que nosotros somos y de lo que nosotros pensamos. Entonces, si algo allá afuera no nos gusta, yo lo que propongo es que primero miremos hacia adentro. A veces es una de las tareas más complicadas, mirar hacia adentro, porque es más fácil ver el error enfrente que en uno mismo. Pero si realmente queremos apostar a un cambio como generación, creo que tenemos que mirar hacia adentro y cada uno empezar por nosotros mismos. Esto lo he creído hace tiempo, hace 10 años, teniendo 19 años, escribí mi primer libro. Como se mencionó, la respuesta eres tú, porque verdaderamente yo creo que a todas estas preguntas que hemos estado haciendo a lo largo de este día, siempre volvemos a la misma respuesta. ¿Dónde empieza ese cambio tan anhelado, tan anunciado, tan llevado y traído? Pues empieza por cada uno de nosotros. Entonces, creo que habrá que hacer una pausa y empezar primero a hacer una reflexión y una introspección para ver cómo podemos, en este cambio de paradigma del que se ha mencionado, en este nuevo enfoque, en esta nueva forma de ver el liderazgo, cómo podemos hacer algo distinto. Tenemos una oportunidad única en toda la región, siendo nuestros países en su mayoría muy jóvenes, siendo la edad promedio de nuestros países muy joven. Y precisamente yo creo que eso nos tiene que animar y nos tiene que motivar a romper una serie de paradigmas. Miren, una gran noticia que hoy quiero compartir con ustedes y espero les entusiasme tanto como a mí, es que el futuro no está definido. El futuro de ninguno de nuestros países está definido. Somos nosotros, cada uno, quienes podemos y debemos construirlo. Y eso nos llena de esperanza porque sabemos que pues no todo lo malo dura para siempre, y ayer alguien decía también en la noche que también lo bueno dura poco, pero finalmente el futuro no está definido. Entonces, esto es importante mencionarlo porque implícitamente también lo que quiero decirles es que no está definido porque somos libres para elegir. Y depende de las elecciones y de las decisiones que tomamos, pues los países que vamos finalmente a construir los próximos años. Y el tema de la libertad quizás yo creo que es uno de los retos más grandes que tiene nuestra región. La libertad muchas veces no entendida, probablemente no valorada. Probablemente quienes más la valoran es quienes empiezan a perderla. El caso de Cuba, el caso de Venezuela, Ecuador. Ahí es cuando realmente nos planteamos qué gran valor, como dijera el Quijote a Sancho Panza, el más precioso de los dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella, le dijo el Quijote, no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Y yo creo que esa debe ser la aventura más grande de nuestra vida, la defensa de la libertad. Porque aquí hemos hablado de muchos temas, los derechos humanos, el Estado de Derecho, el imperio de la ley, la democracia, pero si no hay libertad como condición fundamental, nada de esto va a suceder. Y hoy lo que más me preocupa es que veo en nuestra región retrocesos en la libertad o en las libertades. Conversando con Mario Vargas Llosa recientemente decía, el problema de nuestros países en América Latina es que no nos gusta hablar de libertad, por una razón muy simple, porque ser libre compromete y no nos gusta asumir compromisos. Fíjense cómo hablamos de participación, pero nuestra participación se reduce en la mayoría de los casos a salir el día de la elección y votar los que votan, porque ahí hay otro tema complejísimo, ¿no?, del abstencionismo. Mucha gente ni siquiera confía, ni siquiera sale a votar, pero bueno, los que salimos a votar creemos que ya estamos cumpliendo como ciudadanos. Volvemos a nuestra casa, nos lavamos las manos y decimos, ya voté por ti, ya te elegí, ahora resuelve los problemas. Y nos desentendemos completamente porque se nos olvida una cosa, como dice Mario Vargas Llosa, ser libre compromete y no queremos asumir compromisos. La libertad y la responsabilidad son dos caras de la misma moneda, son un binomio inseparable.
Muchas veces en nuestros países nos gusta hablar de nuestros derechos y exigir y señalar. La pregunta es, ¿tú qué estás haciendo? ¿Cómo estás asumiendo tu responsabilidad? ¿Y qué estás haciendo para cambiar tu propio entorno? Y ahí es donde empieza a cambiar un poco las cosas. Nosotros en México tenemos una experiencia no de mucho tiempo, pero sí de mucho aprendizaje. Hace 6 años fundamos el Instituto de Pensamiento Estratégico Ágora IPEA como el primer think tank de jóvenes en México, que trabaja precisamente con jóvenes universitarios, haciendo proyectos de investigación, bueno, teniendo un programa de formación para ellos, investigación para generar desde la juventud, desde la universidad, soluciones a distintos problemas, propuestas de política pública, etc. ¿Por qué? Porque partimos precisamente de que en lugar solamente de quejarnos, de señalar o de exigir, tenemos que ver nosotros cómo podemos ser esos agentes de cambio. Yo a ustedes los felicito porque prácticamente todos están en algún partido político, están ya participando en la vida pública de sus países desde la trinchera política. En el caso mío no estoy afiliado a ningún partido, estamos haciendo un trabajo que, aunque sí tiene, bueno, una vocación por supuesto de servicio público, pero es desde una trinchera todavía más desde la sociedad civil, más ciudadana. Entonces, pero queríamos demostrar que los jóvenes podemos hacer algo relevante, abrir otra alternativa. Sin embargo, fíjense que nos dimos cuenta muy pronto, en 2 años de trabajo, que no era suficiente. Muchas veces en nuestros países, cuando uno trata de proponer o de implementar alguna solución, se encuentra con obstáculos muy grandes. Muchas veces esos obstáculos que el mismo sistema ha ido imponiendo, ¿no? Porque en ese juego del que se hablaba hoy en la mañana, en el que los políticos solamente preocupados por sí mismos, por la siguiente elección, por ganar votos, se pierden ese contacto, dejan de observar al ciudadano porque se están observando solamente a sí mismos, no es solamente yo y mi propio bienestar y qué es lo que me conviene, y dejan y pierden esa sensibilidad y esa capacidad de ver a los demás y sus necesidades. Nos dimos cuenta que teníamos que intentar algo diferente, algo nuevo, algo más grande. También en ese mismo tenor de la sociedad civil, y por eso dimos paso a la creación de una iniciativa que se llama 1 Millón de Jóvenes por México. ¿Cómo articular un esfuerzo ciudadano para que no importa qué partido político esté en el poder, pero los ciudadanos vivamos esa responsabilidad plenamente y hagamos la parte que nos toca por el bien del país? Una cosa muy importante, yo creo profundamente la corresponsabilidad. Yo creo que el gobierno tiene un rol muy importante que jugar en nuestros países, pero la sociedad civil tiene otro rol también igual de importante que jugar. Y a veces no sabemos dónde está la línea de qué es lo que le corresponde a quién. El problema es que cuando creemos que el gobierno debe resolver todos los problemas y eludimos esa responsabilidad personal y dejamos de hacer la parte que nos toca, automáticamente cedemos espacio para que esa libertad se vaya haciendo cada vez más y más y más estrecha y el gobierno tenga más y más y más capacidad de intervenir a veces hasta donde no le compete, y entonces se cometen otro tipo de abusos. La corresponsabilidad que nosotros proponemos es un espejo en donde como ciudadanos sepamos identificar en cada uno de los temas que nos preocupan cuál debe ser el rol del gobierno, exigir y vigilar que se cumpla con lo que tiene que hacerse. Y por otro lado, más importante todavía, nosotros desde nuestra propia trinchera, comprometernos a hacer como ciudadanos lo que nos toca. Partimos del principio que no podemos exigir lo que no estamos dispuestos a dar, y eso aplica en todo en la vida, en cualquier relación. No podemos exigir lo que no estemos dispuestos a dar. Entonces, si queremos exigirle al gobierno que haga las cosas de una manera distinta, vigilar para que cada día sean gobiernos más transparentes, más eficientes, más cercanos a la gente, nosotros tenemos que empezar poniendo el ejemplo. Dicen que la palabra mueve, pero el ejemplo arrastra. Y creo que vivimos en una época en donde sí hay una prioridad en nuestros países, es construir la confianza. Hoy, fíjense una cosa, no confiamos. Vivimos en una crisis profunda de desconfianza, siempre sospechando de la gente, no logramos establecer relaciones verdaderamente que trasciendan esas dudas y eso nos lastima profundamente como sociedad. Entonces, ¿cómo generar confianza? Hace rato se hablaba, por ejemplo, nuestro compañero de Venezuela, ¿no?, sobre qué pasa en esas cumbres en donde no se condena plenamente los abusos de muchos de los gobiernos en la región, en Cuba, en Ecuador, con distintos tonos, pero yo lo que veo sinceramente, y esto no abona esa confianza, es una hipocresía brutal en nuestros países, una hipocresía absoluta en la diplomacia. Miren, muy poca gente se atreve a decir en público lo que dice en privado.
Entonces, cuando tenemos líderes que piensan una cosa, dicen otra y hacen otra, ¿en quién vamos a confiar? El sistema se vuelve absolutamente impredecible. De por sí que el mundo ya es complejo y es impredecible. Ahora imagínense con ese nivel de desconfianza y ese nivel de incongruencia, ¿en quién vamos a creer? Y creo que si no rescatamos lo más básico, va a ser muy difícil que las relaciones a las que apostamos en el mediano y largo plazo sean lo suficientemente fuertes y lo suficientemente capaces de resistir a estos grandes desafíos que estamos enfrentando. La confianza hacia adentro y hacia afuera me parece que es fundamental y es algo que estamos dejando de lado. Estamos dejando de lado porque muchas veces, como jóvenes que tenemos ese idealismo del que se hablaba, ese deseo de cambio, empezamos a entrar en la misma dinámica de aquello que criticábamos y nos empezamos a convertir en lo mismo. Y no hay nada más lamentable que eso. Entonces, hay que tener, yo creo que mucho cuidado y en este cambio de paradigma, de liderazgo, de forma de vernos a nosotros mismos y de acercarnos a los demás, creo que tenemos que tener mucha más claridad de principios, tenemos que ser mucho más congruentes. Vivimos en países en donde tristemente no impera una cultura de legalidad, de Estado de Derecho. Ahí tenemos un tema pendiente muy grande, en unos países más, en otros no tanto, pero finalmente yo creo que el Estado de Derecho sigue siendo uno de los mayores desafíos en la región. De nada nos sirve tener grandes reformas en muchos países si la ley no se aplica, si la ley, en lugar de limitar el poder del gobernante, lo refleja, porque con la ley muchos lo único que hacen es poder manifestar esa autoridad, ese poder. Yo he escuchado una frase que es triste, pero me parece que hace mucho sentido cuando alguien dijo: quienes más necesitan el Estado de Derecho son los pobres, porque los ricos tienen dinero. Entonces, en países donde la justicia es bananera, en donde no existe plena garantía porque el Estado de Derecho se viola como se quiere, bueno, pues qué certidumbre podemos tener. Entonces, todo este tipo de discusiones y de temas es lo que estamos abordando en México desde el think tank y desde la red 1 Millón de Jóvenes por México. No es un camino fácil, no va a ser un camino fácil, pero no estamos aquí porque pretendamos que así sea. Estamos aquí porque creemos firmemente, como les decía, que si el futuro no está definido, podemos hoy, haciendo conciencia de todo esto, buscar la manera de cambiar. Qué oportunidad tan grande tenemos de, siendo jóvenes, estar aquí en Zaragoza. Yo creo que en la vida no existen las coincidencias. Como dice la canción, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir, yo creo que ha sido por algo y para algo. Así es que gracias por la oportunidad de nuevo, por la invitación de compartir. Felicidades a todos por estar aquí, pero ojalá que de verdad volvamos a nuestros países con una reflexión muy profunda de qué es lo que queremos ser y no sigamos cayendo en el mismo error de repetir mucho de lo que hemos criticado. Es el momento de mirar hacia adentro. Esa sería un poquito la reflexión que yo quisiera poner sobre la mesa para que veamos cómo podemos abordar los temas de verdad de una manera distinta, cambiar nuestra narrativa, pero que sea congruente también con una nueva forma de hacer las cosas. Muchísimas gracias a todos y felicidades por estar acá otra vez.